Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría saber desde dónde nos escuchan y a qué hora nos están escuchando. Disfrutad del vídeo. El aire en la Capilla Sixtina se había vuelto denso, cargado con el peso de lo sagrado y lo impensable. Las velas parpadeaban como pupilas nerviosas, proyectando sombras que se retorcían sobre los frescos de Miguel Ángel, como si los condenados del juicio final intentaran escapar de su destino pintado. Yo estaba allí cuando el Santo Padre cayó, no de rodillas en oración, sino desplomado sobre el mármol, su cuerpo rígido como si algo lo hubiera succionado desde dentro. Sus manos, antes cálidas y llenas de bendiciones, se convirtieron en garras retorcidas, arañando el suelo en un último acto de agonía. Los médicos llegaron con prisa, susurrando entre ellos en latín, como si el idioma sagrado pudiera protegerlos de lo que habían visto. Pero no había explicación, ni diagnóstico, ni misericordia divina. Solo un rostro que ya no era humano. Sus ojos, siempre llenos de una serenidad celestial, se habían oscurecido, las pupilas dilatadas hasta consumir el iris, como pozos que se hundían en algo más profundo que la muerte. Los rumores comenzaron antes de que el cuerpo estuviera frío. Entre los sirvientes, entre los guardias suizos que juraron no hablar, se susurraba una palabra antigua, una palabra que no pertenecía a los salmos ni a las liturgias, sino a los textos prohibidos, a aquellos volúmenes sellados en los archivos que ni siquiera los cardenales más ancianos se atrevían a abrir. Innominatus. Algo había estado allí, en esa habitación, en el último aliento del Papa. Algo que no había llegado con la muerte, sino que la había traído consigo. Y ahora, mientras las campanas doblaban por el pastor perdido, yo no podía dejar de preguntarme quién o qué había estado observando desde detrás de sus ojos. La noche cayó sobre el Vaticano como un sudario, ahogando los murmullos de los dolientes, las oraciones de los fieles, incluso el susurro del viento entre las columnas de Bernini. Yo no dormía, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel rostro, aquellos ojos negros que ya no reflejaban el cielo, sino un abismo que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando la campana sonó. No era el repique ordenado del Ave María, ni el tañido fúnebre que había acompañado al Papa hacia su tumba. Este sonido era distinto, un golpe único, profundo, como si algo enorme y antiguo hubiera despertado en las entrañas de la Torre de San Pedro. Un sonido que no debería existir, porque esa campana, la campana del silencio, no había sido tocada en siglos. Un mensajero llegó a mi celda con un pergamino sellado con cera negra. Las órdenes eran claras. Venid. Solamente los elegidos. No había firma, solo un símbolo desgastado que reconocí de los manuscritos más antiguos de la biblioteca secreta. Un círculo con 13 marcas alrededor, como dientes. El aire se volvió más frío mientras descendía por escaleras que no aparecían en ningún plano, pasando bajo arcos que no pertenecían a ninguna época conocida de la arquitectura vaticana. Las paredes sudaban, no de humedad, sino de algo más espeso, más oscuro. Al final del descenso, una puerta de hierro oxidado se abrió sin que nadie la tocara. Dentro, la cripta. No era un lugar de reposo ni de oración. Era un círculo tallado en piedra negra,
con runas que ardían bajo la luz de los cirios, como si el fuego mismo las estuviera revelando de nuevo al mundo, y alrededor 12 sombras con capas cardenalicias, sus rostros ocultos bajo capuchas, sus manos temblorosas. El 13º asiento estaba vacío, y entonces, desde las sombras más profundas, algo se movió. El aire en la cripta era denso, como si siglos de respiraciones contenidas se hubieran condensado en una niebla espesa que ardía en los pulmones. Los cirios no titilaban. Sus llamas se alzaban rectas, inmóviles, como clavadas en la cera. La luz que proyectaban no doraba las paredes, sino que las teñía de un rojo opaco, como sangre vieja secándose en la piedra. Yo ocupé mi lugar en el círculo, el número 13, aunque algo en mi interior gritaba que nunca debía haber llegado hasta allí. Los otros cardenales no hablaban, no se movían, sus rostros permanecían ocultos bajo los pliegues de sus capuchas, pero sentí sus miradas fijas sobre mí, pesadas como manos alrededor del cuello. El suelo bajo nuestros pies no era liso, estaba tallado con símbolos que mis ojos reconocían, pero mi mente se negaba a comprender, espirales que se retorcían hacia adentro como gargantas abiertas, lenguas de fuego que lamían los bordes de figuras humanoides con demasiados miembros. Algunas marcas parecían latir bajo la luz de los cirios, como si la piedra misma tuviera un pulso. Entonces, el viento. No había ventanas, no había grietas. Y, sin embargo, un aire helado recorrió la cámara, arrastrando consigo un susurro que no era voz humana, sino algo más antiguo, algo que hablaba directamente en las fisuras de la mente. Las llamas de los cirios no se apagaron. Al contrario, crecieron, alargándose como dedos huesudos que intentaran arañar el techo. En ese momento supe que no estábamos solos. Algo respiraba entre nosotros, algo que no ocupaba un asiento, pero cuya presencia llenaba el espacio vacío en el centro del círculo, algo que esperaba. Y entonces, la puerta que creía cerrada para siempre se abrió con un gemido metálico. El sonido de la puerta al abrirse no debería haber sido posible. Era de bronce macizo, sellada con runas que ni los más eruditos entre nosotros podían descifrar, y sin embargo cedió sin esfuerzo, como si algo desde el otro lado la hubiera estado esperando, respirando contra el metal durante siglos, hasta que por fin llegó el momento. La figura que emergió de la oscuridad vestía las ropas cardenalicias, pero algo en su movimiento era incorrecto. Los pliegues de su capa no ondeaban con la gravedad, sino que se arrastraban pesadamente, como si estuvieran mojados de algo más espeso que el agua. Su rostro permanecía en sombras, pero cuando pasó junto a los cirios, la luz se curvó alrededor de sus facciones, como si se negara a iluminarlas por completo. Entonces levantó la cabeza. Sus ojos no reflejaron la llama de los cirios. Eran pozos de una oscuridad absoluta, como si alguien hubiera extraído no solo el color, sino la misma posibilidad de la luz. Cuando sus labios se separaron, no fue para hablar, sino para exhalar un aire que hacía que las llamas se encogieran, como si el fuego mismo sintiera miedo. El silencio se hizo más denso, más pesado. Sin pronunciar palabra, la figura avanzó hacia el círculo. Los cardenales a su paso se estremecieron, no por el frío, sino por algo más profundo, el instinto animal de presa que reconoce al depredador. Cuando llegó al centro, extendió una mano que parecía tener demasiados nudillos y señaló el trono vacío que ninguno de nosotros había notado hasta ese momento. El 14º asiento. Reconóceme. No fueron palabras, fueron algo peor, una orden grabada directamente en la mente, como un clavo de hielo enterrándose en el cráneo. Y en ese momento, antes de que ningún labio veía
humano pudiera pronunciar una respuesta, supe la verdad. No estábamos eligiendo a un nuevo papa, estábamos siendo presentados a lo que llevaba siglos gobernando desde las sombras. La voz del 14º resonó en nuestros huesos antes que en nuestros oídos. No era un sonido, sino una vibración que convertía el aire en algo viscoso, como si respiráramos en el fondo de un pantano antiguo. Levantaos. Nuestros cuerpos obedecieron antes de que nuestras mentes pudieran protestar. Las rodillas crujieron, las espaldas se enderezaron contra su voluntad. El cardenal Orsini, a mi izquierda, temblaba como un animal acorralado. Noté el brillo húmedo en su frente, el pánico que le hacía tragar saliva con un sonido audible. El 14º extendió su mano. En su palma había algo que no era carne, sino una superficie negra y reflectante como obsidiana pulida. Sobre ella flotaba un pergamino que no existía del todo. Podía ver las vigas de piedra a través de sus fibras translúcidas. El pacto. Las palabras se grabaron en la pared frente a nosotros sin que nadie las escribiera. Letras rojas que rezumaban como heridas recientes. Silentium aeternum. El cardenal Barelli, el más anciano entre nosotros, dio un paso atrás. Sus labios, arrugados por 70 años de oraciones, se abrieron para pronunciar una negativa. No llegó a emitir sonido alguno. Un crujido seco cortó el silencio. Su cabeza giró 180 grados con la lentitud obscena de una puerta oxidada cerrándose. El chasquido de su columna vertebral fue tan preciso como el de un libro siendo cerrado para siempre. Su cuerpo se desplomó mientras algo que no tenía forma pero que proyectaba una sombra equivocada, se retiraba de su cuello. ¿Alguna otra objeción? El pergamino flotó hacia nosotros. No hacía falta firmarlo. Bastaba con mirarlo. Bastaba con comprender. Uno a uno, los cardenales inclinaron la cabeza. Cuando me llegó el turno, sentí el pergamino adherirse a mi mente como una telaraña pegajosa. Las últimas palabras del 14º resonaron en mi cráneo, mientras la tinta invisible se sellaba en mi alma. Bienvenidos al verdadero Vaticano. El amanecer no llegó. Cuando emergimos de la cripta, una bruma grisácea se había adherido a los muros del Vaticano como una segunda piel. Las estatuas en los nichos parecían haberse inclinado hacia adelante, sus rostros de mármol ahora retorcidos en expresiones que ningún escultor cristiano habría esculpido. Las puertas se cerraron detrás de nosotros con un sonido definitivo, no el eco metálico de los portones históricos, sino un crujido orgánico, como huesos fusionándose. Intenté no pensar en los guardias suizos que debían haber estado de vigilancia. Sus armas yacían en el suelo, las fundas vacías, las bayonetas dobladas en ángulos imposibles. A lo lejos, en la Plaza San Pedro, los primeros peregrinos comenzaban a congregarse para la misa matutina. A través de las rejas, sus rostros se veían borrosos, como si miráramos a través de un vidrio empañado con aliento rancio. Golpeaban las puertas con insistencia creciente. Sus gritos nos llegaban amortiguados, como si el aire mismo se hubiera espesado para impedir que sus voces traspasaran los muros. El olor fue lo peor. El dulce aroma a incienso que durante siglos había impregnado los corredores vaticanos se había vuelto agrio, metálico. Al pasar frente a la capilla Paulina, vi que los cirios seguían encendidos, pero su humo ahora ascendía en espirales demasiado perfectas,
formando símbolos que se desvanecían un instante antes de poder ser descifrados. En la biblioteca apostólica, los manuscritos más antiguos se abrían solos. Las páginas de pergamino se volvían de un negro brillante bajo la luz de las velas, como si la tinta se hubiera licuado y estuviera lista para ser reescrita. Desde mi ventana, en lo alto del Palacio Apostólico, vi el último intento de comunicación con el exterior. Un joven sacerdote corría hacia los muros con una carta en la mano. No llegó. Las sombras entre los arcos se extendieron hacia él como dedos, envolviéndolo en un abrazo que no dejó rastro. Solo la carta flotando en el aire un momento antes de desintegrarse en motas de polvo oscuro. Esa noche las campanas no sonaron, pero algo las reemplazó. Un zumbido grave, como el rumor de un órgano tocado en una catedral sumergida. No provenía de ningún lugar y a la vez de todas partes. Y entonces comprendí la terrible verdad. El Vaticano no estaba siendo aislado del mundo, estaba siendo preparado para convertirse en algo más. Los textos sagrados comenzaron a sangrar. El primer indicio fue descubierto en el archivio secreto. Un escriba halló el Codex Vaticanus B con sus márgenes infestados de glosas no escritas por mano humana. Las letras se arrastraban por el pergamino como insectos, reorganizándose en patrones que lastimaban la vista. Al tocarlas, el monje encargado de la conservación perdió 3 dedos, no por violencia, sino porque simplemente dejaron de existir, como borrados de la realidad. Yo mismo presencié la transformación del exurge domine de León de Tares. Las condenas contra Lutero se retorcían en el papel, dando paso a nuevos mandamientos escritos en una lengua que hacía sangrar los ojos. Las frases no terminaban en los márgenes, sino que continuaban por los muros, el suelo, incluso la piel de quienes las leían. 3 teólogos enloquecieron intentando traducir un solo versículo antes de que sus bocas se sellaran literalmente, la carne fundiéndose en una sonrisa quieta y eterna. Los cambios no se limitaban a los textos. En la Capilla Sixtina, el fresco del juicio final comenzó a moverse. Las figuras de los condenados ahora trepaban activamente hacia el cielo, mientras los santos descendían sonrientes a las profundidades. Miguel Ángel había pintado originalmente 314 figuras. Ahora contaba 313, siempre una menos cada vez que volvías la mirada. El 14º no daba órdenes, no hacía falta. Sus deseos se manifestaban en los sueños de los cardenales, en los reflejos distorsionados de los cálices sagrados, en los ecos que precedían a las oraciones. Los sacerdotes celebraban misas con misales cuyas palabras cambiaban mientras las pronunciaban. Los fieles, aquellos pocos que aún podían entrar, salían con las pupilas dilatadas, repitiendo cánticos que no pertenecían a ningún rito conocido. En mi celda encontré el primer borrador de lo que sería el nuevo evangelio. No estaba escrito en tinta, sino en algo más oscuro que se movía bajo el pergamino. Las bienaventuranzas hablaban de los hambrientos que jamás serán saciados, de los que lloran y llorarán eternamente. El versículo más repetido rezaba: y al final Dios volverá su rostro hacia nosotros y será el fin de todas las cosas. El último día, antes de que se cortaran todas las comunicaciones, un mensajero logró sacar un fragmento de papel. No era una súplica de ayuda, era una advertencia escrita con urgencia frenética. El Vaticano ya no representa a la humanidad, sino a su sombra. Cuando regresé a mi escritorio, el mensaje había reaparecido sobre él, pero con un añadido en letras que parecían escritas con polvo de hueso. Pronto todas las sombras tendrán dueño. El cielo sobre Roma dejó de ser azul.
Primero fue un ligero tinte violáceo, apenas perceptible al amanecer. Luego las nubes comenzaron a moverse en espirales demasiado perfectas, como si el firmamento entero fuera un inmenso remolino drenando la luz del sol. Por las noches, las estrellas ya no titilaban, ardían con una intensidad enfermiza, formando constelaciones que hacían sangrar los ojos al mirarlas demasiado tiempo. Dentro de los muros vaticanos, la transformación era casi completa. Los jardines habían crecido de manera obscena. Sus rosales ahora lucían espinas curvadas como ganchos carniceros. Las fuentes manaban un líquido espeso que olía a cobre y azufre. Las palomas habían desaparecido, reemplazadas por criaturas silenciosas con demasiados ojos que observaban desde los aleros con una inteligencia repulsiva. El 14º ya no se escondía en las sombras. Se paseaba por los corredores a plena luz del día, aunque la luz parecía huir de él. Su figura no proyectaba una, sino múltiples sombras que se retorcían independientemente, como serpientes atrapadas bajo su capa cardenalicia. Los pocos que osaban mirarle a la cara regresaban con la mente fracturada, balbuceando sobre el rostro detrás del rostro. La última misa se celebró en San Pedro. No hubo feligreses. No hacían falta. Los bancos se llenaron de figuras talladas en una madera negra que sudaba resina rojiza. El 14º ofició el ritual en una lengua que hacía temblar los cimientos de la basílica. Cuando alzó la hostia, esta sangró abundantemente y la sangre no dejó manchas. Fue absorbida ávidamente por el mármol del suelo. Fue entonces cuando los portones se abrieron por primera vez en semanas, pero no hacia el exterior, hacia adentro. Desde las calles de Roma comenzaron a llegar ellos, no peregrinos, no turistas, sino figuras silenciosas cuyos pasos no hacían eco. Entraban en fila ordenada, con los rostros cubiertos por velos que se movían como si hubiera algo debajo, algo que respiraba de manera incorrecta. El último mensaje que logré enviar fue interceptado, por supuesto, pero me aseguré de escribirlo con la única tinta que no podían corromper, mi propia sangre, mezclada con el polvo de un rosario bendecido por el anterior papa. Decía simplemente: no recen por nosotros, hemos visto lo que hay tras el velo y ora Él nos ve a nosotros. Cuando las campanas suenen de nuevo, no será un llamado a la oración, sino una señal. Prepárense, escóndanse, Él viene. Mientras plegaba el mensaje, escuché por primera vez el sonido que cambiaría el mundo. Una campana tañendo en la torre de San Pedro. No una, sino 13 veces. Y supe con una certeza que me heló el alma que no eran campanas. Eran dientes chocando en una boca que se abría bajo el Vaticano. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para más relatos y dejar tu me gusta para más. Hasta la próxima.